turno de debate. Como les decía, bienvenidos a todos a la tercera de las conferencias de historia que organiza el área de historia del Departamento de Ciencias Sociales y vinculado también al Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Tenemos la suerte de contar hoy con el doctor Juan Luis Simal. El doctor Juan Luis Simal es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Historia, de la universidad en la cual hoy en día es profesor del Departamento de Historia Contemporánea. Tras su doctorado, el doctor Simal tuvo una prestigiosa beca postdoctoral en la Universidad de Berlín en el marco del programa de becas Humboldt, en el cual pudo continuar desarrollando una de sus principales líneas de investigación, que es la del exilio liberal durante el siglo XIX, del cual es su primer libro, Emigrados, España y el exilio internacional, 1814-1834, que ganó el premio Miguel Artola y que se publicó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2012. La investigación de Juan Luis Simal es sumamente interesante porque, aparte de tener un sólido anclaje teórico, metodológico, con una precisión conceptual digna de encomio, lo que hace también interesante es la profusión de archivos y fuentes que ha visitado para rastrear a los exiliados, a esos emigrados liberales de esa primera, podríamos decir, represión liberal de inicio del siglo XIX. El doctor Simal visitó archivos en Francia, visitó archivos en México, visitó archivos en Estados Unidos, conoce archivos italianos, ha trabajado fuentes relativas a Grecia o también relativas al Imperio Otomano, obviamente archivos españoles, lo que le da una amplitud de miras y de poder rastrear no solo las personas, pero sino también todos los intercambios anejos a estas personas. Como línea principal, después coordinó, aparte de las múltiples publicaciones en revistas españolas, inglesas, francesas o italianas, coordinó también un libro, tradujo El exilio entre los dos mundos, migrantes y espacios políticos atlánticos en el siglo XIX, con Delfín Díaz y Romy Sánchez, especialistas también en temas de exilio, en exilio liberal, y lo que nos va a presentar es su última publicación o temas vinculados a su última publicación relativa a ese periodo de grandes revoluciones en el contexto atlántico que se titula La Era de las Grandes Revoluciones en Europa y América, 1763-1848, publicado en la editorial Síntesis en Madrid este año, y para lo cual nos va a hablar con una conferencia titulada Revoluciones Atlánticas 1775-1830. Tienes la palabra cuando quieras, Juan Luis. Pues muchas gracias, muy buenos días para ustedes en Puerto Rico. Es un placer para mí compartir esta charla con todos ustedes. Quiero agradecer a la Universidad de Puerto Rico y en concreto al doctor Marcelo Lucci por su invitación a participar en este ciclo de conferencias en el que además pues es un honor para mí estar al lado de algunos grandísimos historiadores a los que admiro. Pues creo que hace poco tuvieron ustedes la oportunidad, el placer de escuchar a Elias Palti, que es uno de los grandes expertos precisamente en la historia conceptual de este periodo, ¿no? Así que es un auténtico placer y un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a la institución, señora Ramonita Vega, gracias también por tu mensaje. Es un placer para mí, como digo. Efectivamente, como acaba de explicar el profesor Lucci, yo, la excusa un poco para el día de hoy es la publicación de un libro que es este libro, no sé si podrán verlo bien en pantalla, que es un libro publicado hace apenas 2 meses, en agosto, a finales de agosto, que se titula La Era de las Grandes Revoluciones en Europa y América,
1763-1848, y que es un libro dirigido a un público amplio, a estudiantes, a personas interesadas en acercarse al periodo, y que recoge, bueno, una amplia historiografía con el objetivo de trazar una síntesis interpretativa, pero al mismo tiempo con un esfuerzo analítico común que pueda ofrecer una puerta de entrada a este periodo tan apasionante, que al menos a mí me parece de gran importancia y de gran relevancia incluso para la actualidad, en los tiempos más o menos turbulentos en los que vivimos tanto en Europa como en América. El libro, por lo tanto, tiene un título que no se corresponde exactamente con el título de esta conferencia. La conferencia de hoy, según vi el cartel que preparó el doctor Luzzi, era Las revoluciones atlánticas. En cambio, el título del libro, si ustedes se han dado cuenta, prescinde de ese adjetivo de atlánticas, ¿no? Simplemente habla de las grandes revoluciones. Entonces, este es uno de los temas que quería tratar porque es de cierta relevancia desde el punto de vista metodológico, historiográfico, analítico, y que tiene consecuencias también, digamos, para en nuestro presente y para ver cómo entendemos el pasado desde las diferentes sociedades europeas, americanas, y cómo pueden comprender ese pasado que está en el origen de muchos de los estados-nación hoy existentes, ¿no? Efectivamente, este periodo de la era de las revoluciones atlánticas ha sido bautizado por cierta historiografía, aunque yo en la introducción al libro, que tiene explícitamente un título que es más allá de la era de las revoluciones atlánticas, expongo una serie de motivos, una serie de razones por las cuales esta decisión consciente de prescindir de la escala atlántica en el libro puede ser interesante. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la historia atlántica, la historiografía que se suele acoger a esta escuela ha tenido una gran importancia y la sigue teniendo y una gran relevancia, pero que también ha sido objeto de múltiples polémicas, debates historiográficos, y es una de las cuestiones que me gustaría plantear. Como creo que todos ustedes saben, la expresión era de las grandes revoluciones se refiere a este periodo histórico que podría empezar a finales del siglo XVIII aproximadamente, que se suele datar su inicio pues, en el comienzo de la Revolución de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica, las que terminarían convirtiéndose en los Estados Unidos de América, que luego tiene un reflejo también en la Revolución Francesa y su impacto inmenso en toda Europa, pero también en lugares como el Caribe, con la revolución de Haití, de la insurrección de los esclavos de la colonia de Santo Domingo, allí bien cerca de Puerto Rico, que luego se extiende con el periodo napoleónico, sin duda también el periodo de revolución e independencia en Iberoamérica, que terminará con la independencia de toda la América continental, de los imperios ibéricos, de España y Portugal, con la excepción de Cuba, de Puerto Rico y en el otro lado, en el Pacífico, de las Filipinas. Este periodo, por lo tanto, es un periodo importante, es un momento de transición que además se suele recoger dentro de las convenciones historiográficas como uno de los puntos de inflexiones claves en la historiografía, en la cronología de la historia mundial, de la historia global. Es ese periodo de transición desde la historia moderna a la contemporánea, o al menos a un nuevo tipo de modernidad, una modernidad política, pero desde luego también económica. En paralelo, en estas décadas, es el inicio del desarrollo de la conocida como Revolución Industrial, que también tiene unas importantes implicaciones y que está claramente entrelazada también con los acontecimientos políticos. Y todas estas transformaciones, desde luego, dan lugar a transformaciones, a cambios sociales y culturales también muy, muy, muy notables. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una cierta convención historiográfica sobre una cronología, pero también una convención historiográfica sobre algunos espacios geográficos. ¿Cuáles son los espacios de esta revolución?
Y ambos aspectos, ¿no?, el cronológico y el geográfico, están en realidad bastante interrelacionados. Es decir, el espacio que escojamos analizar nos va a obligar a recurrir a una u otra cronología y viceversa. Si elegimos un periodo cronológico más o menos amplio, esto determinará los lugares geográficos que vamos a incluir en nuestro análisis. Por lo tanto, si empezamos por la cuestión de la cronología, veremos que una de las primeras preguntas que podríamos plantearnos es qué cronología emplear para englobar a este largo proceso, ¿no? En este sentido, mi libro, mi posición en este libro ha sido ofrecer una cronología larga que se extiende desde 1763, la Guerra de los 7 Años, hasta mediados del siglo XIX, en concreto a las revoluciones de 1848. Aunque esto no es tan común en la historiografía sobre las grandes revoluciones, pues esta suele terminar alrededor de la década de 1820, en las revoluciones de 1820, y no es tan común, por tanto, recoger o incluir en ella las revoluciones de 1830, las revoluciones de 1848, al ser consideradas generalmente como fenómenos principalmente europeos y que tuvieron poca, aunque sí tuvieron alguna, repercusión en el continente americano. Sin embargo, es cierto que en la actualidad hay una cierta tendencia a extender esta cronología, a hacer una narrativa aún mayor que incluye las décadas de 1830 y 1840. Y como ven, esta es una decisión cronológica que influye en el marco geográfico de análisis, porque de hecho los acontecimientos revolucionarios de 1830, 48 tuvieron lugar sobre todo en lugares del centro y el este de Europa, en Alemania, en Polonia, en Austria, en Hungría, en Italia, lugares no tan conectados o aparentemente no tan conectados con el mundo atlántico, a diferencia de Reino Unido, de España, de Portugal, con lo cual aquí vemos que ya la elección de una cronología también impacta en la elección de un espacio geográfico de análisis. Si a la inversa decidimos tomar la cuestión, empezar a analizar la cuestión desde el ámbito geográfico, veremos que efectivamente esta es una cuestión en la que también nos vamos a encontrar con algunas ventajas, pero que también va a demostrar las limitaciones y las oportunidades que el enfoque atlántico como marco geográfico incorpora. Y esto, para ello, conviene tratar la cuestión de la historiográfica relacionada con qué es la historia atlántica, ¿no? La historia atlántica, desde luego, es una escuela, una moda historiográfica también, se puede decir, que ha originado una amplísima producción académica y que, sin embargo, también ha suscitado ciertas reticencias, incluso ciertas resistencias. Sus orígenes se suelen trazar a la década de 1950, cuando un historiador estadounidense, Robert Palmer, y uno francés, Jacques Godechaux, propusieron un marco interpretativo atlántico para entender lo que ellos llamaban las revoluciones democráticas del periodo. Y en este sentido, su primera formulación estaba limitada o centrada en lo que podríamos denominar el Atlántico Norte. Es decir, que en gran medida lo que hacía era estudiar las revoluciones norteamericana y francesa en profundidad. Estas eran las auténticas revoluciones democráticas, que luego fueron imitadas, recibidas, reformuladas, pero en otras partes de Europa, en otras partes del continente americano, pero que nos remiten irremediablemente a la sensación de que estas eran las auténticas revoluciones, los modelos revolucionarios, con diferencias. El norteamericano y el francés eran revoluciones distintas, pero modelos que deberían o podrían ser analizados desde el punto de vista de su imitación por parte de otras sociedades hacia sus propios caminos hacia la modernidad. Y esta cuestión de los modelos es muy importante porque establece, desde luego, unas jerarquías entre centros y periferias, posiciones hegemónicas, digamos, basadas en interpretaciones históricas que afectan a la geopolítica, incluso a la geopolítica actual. Esta visión, por tanto, fue influyente, pero empezó pronto también a recibir importantes críticas que llegaron desde diferentes lugares. En primer lugar, recibió una crítica por parte de la historiografía marxista, que en estos años, la década de los 60, era una de las más importantes en el mundo, en las academias occidentales, y que esta historiografía marxista consideraba que la visión atlántica de las revoluciones tenía algunos inconvenientes, que, por ejemplo, restaba importancia al radicalismo de la Revolución Francesa,
y que también enunciaba una cierta narrativa que estaba basada fundamentalmente en la conquista épica, además, por parte del liberalismo, de una serie de derechos individuales que en realidad, decía la historiografía marxista, solo llegaron a una parte muy reducida de las élites sociales de ese periodo y de las que quedaron excluidas gran parte de la población, la mayor parte de los hombres y mujeres de la época. Esta polémica entre la historiografía marxista y los que proponían esta visión atlántica también, desde luego, tenía una vertiente política inmediata en ese periodo, porque estamos hablando de los años 50, los años 60, en el contexto de la Guerra Fría cultural, en la que estos historiadores que empezaron a ser conocidos como atlantistas, ¿no?, fueron poco menos que acusados de ser peones estratégicos, ¿no?, en el contexto de competencia entre Estados Unidos, entre la OTAN, entre, ¿no?, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, digamos, el bloque socialista, y que, por lo tanto, había en juego aquí, en el contexto de la Guerra Fría cultural, un aspecto histórico que, desde luego, tendría influencia también inmediata en la política de esos años 60, años 70, en los que estas cuestiones fueron muy relevantes. Sin embargo, el hecho es que este marco geográfico atlántico y la propia idea de que existieron unos intensos y muy significativos contactos entre revolucionarios de diferentes orígenes en este mundo atlántico, este marco continuó vivo y, de hecho, la propia expresión y la periodización fue adoptada por historiadores marxistas de primera línea. Probablemente el más conocido y el que mejor o más utilizó este marco fue Eric Hobsbawm, que, desde luego, siguiendo su propia metodología y su propia agenda historiográfica, incorporó digamos, sus propias preocupaciones relacionadas fundamentalmente con aspectos sociales y económicos, ¿no? Y el propio Hobsbawm escribió un libro que se tituló La Era de la Revolución, al que luego siguieron otros volúmenes famosos, ¿no?, de su trilogía sobre también el capital y el imperio. Por otra parte, además, el supuesto carácter modélico al que me he referido antes de las revoluciones del Atlántico Norte, de la Revolución Norteamericana que dio origen a los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, fue a lo largo de los años siendo matizado y se fueron introduciendo miradas que expandían este análisis atlántico a lo que podríamos llamar otras regiones del Atlántico o el Atlántico Sur, y que, desde luego, incluían a los territorios del Imperio Español y Portugués, pero también a las sociedades indígenas americanas y a los esclavos africanos que fueron objeto de trata durante todo el periodo colonial y también durante el siglo XIX, incluso después de que terminaran las revoluciones que en principio habían sido hechas, entre otras cosas, en nombre de la libertad. En este caso, lo que se estaba rechazando era la existencia de unos modelos del Atlántico Norte que deberían ser, desde el punto de vista luego, adaptados en otros lugares del Atlántico, en el sur, en Latinoamérica, en la península ibérica, y que, en la medida en la que se adaptaban con mayor o menor éxito a ese modelo primitivo, elaboraban o contribuían a elaborar discursos de fracaso o de atraso por parte de estos espacios, de estos países, de estas sociedades, en su acceso a la modernidad política, en su acceso a la modernidad económica, al capitalismo, a la sociedad liberal, a las sociedades laicas, etcétera, ¿no? Lo que se estaba, por tanto, criticando era una tesis difusionista, en el sentido de que hubiera unos centros, unos modelos, Estados Unidos, Francia, que serían considerados como revoluciones a imitar, y que lo que ocurrió en Latinoamérica, lo que ocurrió en otros lugares de Europa, lo que ocurrió en el Caribe, lo que ocurrió en África, no eran más que reflejos de ese momento originario que se localizaba en Estados Unidos y Francia, ¿no? Que no cabe duda que eran y siguen siendo, pues, dos lugares hegemónicos en la producción del conocimiento, pero también en el ámbito del posicionamiento geopolítico global.
Esta crítica fue realizada sobre todo desde la historiografía hecha en Latinoamérica, más que por historiadores latinoamericanos que trabajaran, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Muchos historiadores latinoamericanos encontraban en el enfoque atlántico, en este el enfoque atlántico corregido para incorporar el Atlántico Sur, una oportunidad para incorporar, digamos, las experiencias de estas sociedades a esos, digamos, acontecimientos canónicos. Pero, desde luego, ha habido también importantes críticas por parte de historiadores latinoamericanos, también algunos españoles, que, como digo, cuestionan este carácter hegemónico, difusionista de las revoluciones del Atlántico Norte. Gente como, por ejemplo, Roberto Breña, en el Colegio de México, ha sido uno de los que más ha escrito, digamos, en contra o alertando de las dificultades y problemas que adoptar el modelo del Atlántico Norte para el Atlántico Sur tiene en relaciones, por ejemplo, en términos de causalidad o de imitación de modelos o de posicionamientos, digamos, en el conocimiento global alrededor de la historia. También historiadores españoles, como por ejemplo Chema Portillo, que de hecho tiene un influyente libro que se titulaba Crisis Atlántica, pero que también ha escrito importantes anotaciones en las que alerta del riesgo de difuminar las particularidades de los casos iberoamericanos o del mundo hispano y lusoamericano para adaptarlas, digamos, a los modelos provenientes del Atlántico Norte. Volviendo un poco al libro, que sirve de, bueno, de excusa para esta conversación, es un texto que, desde luego, principalmente tiene una perspectiva centrada en los acontecimientos políticos, con un enfoque narrativo, pero que no desatiende en ningún momento los aspectos sociales, económicos y culturales, con el objetivo de ofrecer una panorámica general del periodo, que pone el foco fundamentalmente en los momentos tanto de aceleración revolucionaria como de respuesta contrarrevolucionaria, porque la época de la revolución, la era de la revolución, también fue la era de la contrarrevolución. Y ahora, un poco más adelante, volveré a retomar este asunto. Está claro que estas grandes revoluciones que surgieron a lo largo del espacio atlántico fueron, pues, luchas intensas y muy complejas, llevadas a cabo en nombre de conceptos como el de pueblo, como el de nación, contra privilegios de la sociedad corporativa, del antiguo régimen, contra rígidas e injustas jerarquías sociales que estaban basadas en el nacimiento, contra los abusos de monarcas absolutos, de la aristocracia, también en contra del poder institucional de la religión organizada, fundamentalmente de la Iglesia Católica en lo que respecta a Iberoamérica. Y desde este punto de vista, estas revoluciones, pues, bien pueden ser presentadas en esta, digamos, narrativa épica que se suele también conectar con estas visiones historiográficas a una lucha por el gobierno representativo basado ya sea en la soberanía nacional o en la soberanía popular en algunos casos, y por la lucha y consagración de la conquista de nuevos derechos individuales, derechos de propiedad, derechos de libertad de pensamiento, de libertad religiosa, etcétera, todos ellos surgidos más o menos de elaboraciones teóricas ilustradas del periodo de la Ilustración. Esta es una cuestión que también se trata en el libro y que tiene que ver con cuál es la relación entre la Ilustración y la Revolución, es decir, si hay un nexo causal entre las ideas ilustradas y los hechos revolucionarios, lo cual es una pregunta muy interesante, no solo para este periodo, sino en general para toda la historia. Es decir, ¿son los libros capaces de hacer revoluciones? ¿Son las ideas por sí mismas capaces de llevar a cabo transformaciones profundas de las sociedades respectivas? Esta es una cuestión que también ha ocupado las reflexiones de muchos historiadores y que, en general, en estos momentos está siendo matizada para llamar la atención sobre el hecho de que la conexión causal entre Ilustración y Revolución no es tan clara. De hecho, algunas consideraciones pueden ser hechas en relación a la idea de que si la Ilustración es entendida como fundamentalmente una reflexión intelectual dirigida a la reforma de sociedades en las que se había identificado una serie de problemas,
la llegada de la revolución en realidad lo que expresaba era el fracaso de esa ilustración reformista, ¿no? Es decir, se puede invertir los términos y considerar que la revolución es la confirmación de que el proyecto ilustrado, en cierta manera, fracasó, porque fue adelantado por una revolución violenta que alteró las bases políticas de un proyecto que, en general, el proyecto ilustrado era más conservador. Solo eso que se ha llamado la ilustración radical puede identificarse con estas tendencias republicanas o democráticas, y esta es una discusión que los expertos en la ilustración llevan mucho tiempo teniendo y que, en general, creo que es justo decir que ahora en estos momentos hay un cierto consenso historiográfico que pone en duda la relación causal inmediata entre las ideas de la Ilustración y la Revolución, o la forma en la que tuvo lugar esa transformación tan profunda. Como decía antes, la era de la Revolución fue también la era de la contrarrevolución, de la reacción. De nuevo, si vamos más allá de una triunfalista narrativa liberal, se aprecia que en todo el espacio atlántico existió una considerable resistencia a la promesa revolucionaria entre gran parte de la población, que quiso proteger sus formas de vida tradicionales de la irrupción del liberalismo político y también de la imposición de relaciones socioeconómicas capitalistas. Desde luego, para muchos de los hombres y mujeres que vivieron durante este periodo, durante la era de la Revolución, lo que proponía esta primera revolución, que era algo así como una restringida democracia liberal dentro de una economía de mercado libre, pues no era precisamente su forma de organización social preferida. Y desde luego hubo importantes resistencias populares, no solo de las élites privilegiadas del antiguo régimen que podían tener miedo a perder su situación privilegiada, sino también de un realismo o contrarrevolución popular que, desde luego, también está siendo uno de los elementos sobre los que la historiografía está colocando sus ojos en los últimos años. En cualquier caso, lo que queda claro es que en este periodo tan amplio, que desde esta cronología extensa que he adoptado yo, va desde el fin de la Guerra de los 7 Años, en 1763, y la ola revolucionaria de 1848, las sociedades y los sistemas políticos del mundo euroamericano, del mundo occidental, fueron alterados de una manera profunda que, desde luego, se puede decir que no tenía precedentes. Y, en general, los súbditos de la mayor parte de las monarquías del mundo atlántico se convirtieron en ciudadanos, al menos así era legalmente, de regímenes constitucionales, ya fueran bajo formas republicanas o monárquicas. Es decir, se vivió primero una auténtica explosión e invención de conceptos novedosos y luego una expansión de ellos, conceptos como, por ejemplo, todos los asociados a los derechos de los ciudadanos, derechos civiles, derechos políticos, incluso el propio concepto de los derechos humanos, y que estaban asociados a la categoría de ciudadanía y a nuevas formas de comprensión de lo que significaban la libertad y la igualdad. Además, como comenté antes, en este periodo también dio comienzo lo que asimismo ha recibido el nombre simplista de revolución industrial, que está en la raíz de profundos cambios económicos, sociales y culturales que no pueden en ningún momento presentarse desconectados de las transformaciones políticas, algo que generalmente ocurre más de lo deseable. Hay una cierta falta de diálogo entre los historiadores de la economía y los historiadores de lo político, de lo cultural y de lo social, que convendría retomar y que, de hecho, así se está haciendo también en los últimos años. Lo cierto es que muchísimos grupos sociales, en los que se cabe incluir a las mujeres, a los esclavos, a los obreros, quedaron fuera de las conquistas políticas y sociales que se asentaron en la sociedad de clase surgida de las revoluciones políticas y económicas del periodo. Y se puede afirmar, creo, que por una parte, la retórica de la revolución y la práctica de la revolución siguieron caminos discordantes o caminos paralelos o caminos que no siempre se entrelazaban. La retórica y la práctica de la revolución, por ejemplo, la retórica de la libertad y la esclavitud, fue muy potente a lo largo de todo el mundo atlántico, una esclavitud conceptualizada como lo contrario de la libertad política, pero que al mismo tiempo también hacía referencia a un sistema de propiedad y de dominación sobre esclavos por parte de en muchos de los casos, los protagonistas de estas mismas revoluciones liberales y republicanas.
Y de hecho, como bien saben ustedes, la esclavitud no solo resistió al periodo revolucionario en el mundo caribeño, en el sur de Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, sino que de hecho se incrementó, creció numéricamente, hubo una expansión de la esclavitud, al mismo tiempo que aparentemente este había sido uno de los conceptos que, utilizado como metáfora política, había servido como guía para los revolucionarios, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en lugares del Caribe español, en Venezuela, en Colombia, etc. Además, uno de los problemas o riesgos que tiene la historia atlántica visto desde este punto de vista tan amplio es que se puede perder de vista la especificidad de cada revolución. Porque lo cierto es que todas y cada una de las revoluciones tuvieron dinámicas propias, giros inesperados, vidas propias, consecuencias indeseadas. Si algo se puede decir del estudio de todas estas revoluciones es que ninguna de ellas terminó de la forma en la que sus iniciadores pensaban que debería terminar, sino que todas lo hicieron a través de caminos sinuosos que llevaron generalmente a resultados a veces incluso indeseados o al menos no a los resultados esperados. Y es cierto que estas revoluciones combinaron al mismo tiempo grandes conquistas de derechos para unos con violencia y represión para muchos otros. Generaron entusiastas seguidores, pero también espectadores más o menos indiferentes y también fieros opositores que entraron en una nueva cultura política, en una nueva forma de ver el mundo, que era la contrarrevolución. Todo ello, por lo tanto, se plasmó en un periodo en el que a grandes esperanzas se le opusieron también fuertes resistencias y en el que cabe destacar los altísimos niveles de violencia que tuvieron lugar en la vida de millones y millones de hombres y mujeres a lo largo de todo el espacio atlántico. Los continentes americano y europeo vivieron guerras a una escala nunca antes vista, ¿no? Los prácticamente 25 años de guerra continuada que tuvieron lugar en Europa desde 1792 hasta 1815, en el contexto de las guerras revolucionarias y napoleónicas, son buena prueba de una guerra que algunos historiadores han empezado a calificar como uno de los primeros ejemplos de la guerra total. Además, por supuesto, la era de la Revolución tuvo también un papel fundamental en el inicio de lo que se puede considerar que es el primer gran proceso de descolonización de la historia del mundo occidental, que afectó a gran parte del continente americano. Y por lo tanto, tanto la Revolución norteamericana como la francesa o la del mundo iberoamericano se puede entender también desde un punto de vista geopolítico como el resultado de un conflicto general entre imperios europeos. Esta cuestión, la de la competencia o competición imperial, es otro de los aspectos en los que la historiografía está más dedicada últimamente a explorar. Y en este sentido, una de las tesis que está ahora más en boga y que desafía en gran parte los relatos de las historias nacionales de cada uno de los estados-nación herederos de este periodo, es aquella que nos habla de que las naciones fueron más bien el resultado de la disolución de unos imperios y no tanto la causa de la crisis o decadencia de unos imperios como el español, como el portugués, como el británico, como el francés, que empezaron a perder colonias que, según una historiografía nacional, estaban ya luchando por su propia independencia nacional. La idea de que las naciones son el resultado más que la causa de las revoluciones es también uno de los más importantes desafíos que nos hace en el presente reflexionar sobre este legado en las identidades nacionales, culturales, etcétera, de cada uno de los estados-nación herederos, digamos, de los imperios que se disolvieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y esto incluye, desde luego, a los estados americanos, pero también por ejemplo, a la propia España. El Estado liberal español, la nación española, fue también uno de los resultados de la disolución de la monarquía católica, igual que lo puede ser México o que lo puede ser Chile, ¿no? Y en el caso de Portugal se puede decir lo mismo. Como ha argumentado Josep María Fradera, un historiador español, catalán, hace poco en una obra muy influyente,
pasaron a convertirse en naciones imperiales más que en naciones coloniales. El resultado, por lo tanto, de esta revolución que se extendió por Europa y América es apasionante porque se puede ver desde un punto de vista policéntrico, en el que tienen lugar sucesos encadenados, desarrollos paralelos o interconectados, que además fueron así percibidos por los propios contemporáneos. Es decir, no es una visión que los historiadores del siglo XXI miren hacia atrás con el objetivo de encontrar estas conexiones o estos paralelismos, digamos, como consecuencia de este mundo globalizado en el que vivimos ahora y que parece que nos lleva a mirar al pasado con los mismos ojos, sino que también los propios contemporáneos concebían todas estas revoluciones como fenómenos interconectados, no como fenómenos aislados. Y hay multitud de individuos, de ideas, de conceptos que circularon, que se movieron de un lado a otro del continente americano y europeo a través del espacio atlántico, que en ese sentido fue más un canal de comunicación que una barrera que separara ambos continentes. Sin embargo, como dije antes, ninguna revolución fue idéntica a sus predecesoras y hay numerosas particularidades, peculiaridades, tanto a escala local como regional, como nacional, que se pierden si lo que se quiere es encontrar una especie de perfecto efecto dominó causal, difusionista, que se va extendiendo a través de las aguas del Atlántico. En ese sentido, las tesis difusionistas que ven el proceso como una adaptación más o menos exitosa del modelo francés o norteamericano o estadounidense a escala global, o al menos a escala occidental, a día de hoy ya no son capaces de describir satisfactoriamente desde el punto de vista de la historiografía más reciente la heterogeneidad y la riqueza de unas sociedades que en realidad merecen ser interpretadas en sus propios términos. En este sentido, la historia de la era de la revolución no puede ser ya una historia de centros activos y de periferias pasivas que reciben, digamos, esos impulsos revolucionarios. Sí es cierto que las primeras visiones del mundo atlántico revolucionario dejaron en los márgenes o en la periferia lo sucedido fuera de los principales centros de poder europeo y norteamericano. Hoy en día no es posible escribir una historia del periodo sin dedicar al menos el mismo espacio a Haití, a México, a Brasil, al Río de la Plata, etcétera. Es decir, las esquinas del Océano Atlántico experimentaron un movimiento de personas, de objetos, de conceptos, de ideas que merecen ser estudiadas en un contexto más amplio con el fin realmente de iluminar su magnitud e importancia. Sin embargo, y es por esto que decía antes yo en el título del libro he prescindido del adjetivo atlántico, considero que una historia que quiera ser completa debe también ir más allá del restringido marco geográfico erigido alrededor del Atlántico, para adentrarse tanto en el interior del continente europeo, hacia el este, hacia Alemania, hacia Polonia, en Rusia, los Balcanes, Grecia, el Imperio Otomano. Durante la era de la Revolución, todos estos lugares tuvieron también importantísimos movimientos revolucionarios que están en realidad también conectados con este mundo atlántico. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la portada del libro, yo no sé si se va a ver bien, está elegida con cuidado porque lo que representa es un acontecimiento que no suele ser muy conocido o figurar de manera central en las narrativas tradicionales sobre la era de la Revolución en el mundo atlántico. Y es un suceso en Polonia, durante la conocida como insurrección liderada por Kosciuszko, que es este personaje que está aquí en naranja. Este es el juramento en la Plaza Mayor de Cracovia, en el que la Revolución Constitucional polaca hizo frente al proceso de repartimiento a que la monarquía polaca, la mancomunidad polaco-lituana, había sido sometida en las últimas décadas del siglo XVIII y que acabó con la desaparición del Estado independiente polaco repartido entre prusianos, austriacos y rusos, y que, sin embargo, estuvo directamente relacionado con los acontecimientos que se suelen considerar como los principales de la
revolución atlántica europea en su vertiente europea, en el sentido de que antes incluso que la primera constitución de la Revolución Francesa, en Polonia, en mayo de 1791, meses antes de la adopción, por tanto, de la primera constitución revolucionaria francesa, ya hubo un experimento constitucional que establecía un sistema de monarquía constitucional muy similar al que los franceses instalarían poco después. Este personaje, además, de Tadeusz Kościuszko, es muy relevante porque su propia biografía tiene estas dimensiones atlánticas o que van incluso más allá del Atlántico, porque participó de una manera directa en la guerra de independencia norteamericana. Fue uno de estos voluntarios europeos que se alistaron en los ejércitos coloniales norteamericanos contra el Imperio Británico, y así es recordado en Estados Unidos en la actualidad. Fue también un partidario de la Revolución Francesa y de la República Francesa, y como digo, también participó como uno de los líderes fundamentales en este movimiento constitucionalista polaco frente al despotismo del Imperio ruso, austriaco y del Reino de Polonia. Es por tanto que me parecía que recordar esa figura nos podía al mismo tiempo ilustrar sobre estas vidas y biografías atlánticas y al mismo tiempo llevarnos a espacios geográficos más hacia el este del continente, que parece que no tiene una relación en principio tan directa con ese mundo atlántico, ¿no? Sin embargo, como decía, en el libro el libro recorre también la historia de Alemania, de Polonia, la revolución de independencia de Grecia, que tuvo lugar en el mismo momento que la restauración de la Constitución de Cádiz en España y su influencia en Portugal, en Nápoles, en Piamonte, la guerra de independencia de los griegos frente al Imperio Otomano, el movimiento decembrista en Rusia, inspirado directamente en gran parte por el constitucionalismo mediterráneo, que a su vez estaba siendo el que influía de una manera central a las revoluciones en el mundo latinoamericano. Es decir, es cierto que en la actualidad hay también una tendencia a presentar las revoluciones atlánticas de una manera cada vez más persuasiva como parte de un momento general de la historia global. Y que además no puede dejar de lado otros procesos también vividos en otros continentes, en Asia, en Oceanía, y no solo aquellos directamente relacionados con la nueva fase de colonización europea surgida tras las emancipaciones americanas, ¿no? Todos conocido como después de la pérdida, por ejemplo, por parte del Imperio Británico de sus colonias en Norteamérica, hubo una traslación del interés colonial británico a Asia, sobre todo hacia la India, y cómo ese segundo imperio británico se construye sobre todo en el subcontinente indio, en Asia, una vez que los territorios americanos han sido perdidos. La reorientación de los imperios y de los nuevos equilibrios de poder surgidos en estas guerras revolucionarias en realidad se hicieron sentir prácticamente por todo el globo. Y como decía antes, en la actualidad la historiografía sobre el periodo se mueve entre lo atlántico y lo global, pero siempre intentando mantener la mirada puesta en lo regional, en lo local, para enmarcarla en contextos y en análisis transnacionales. ¿Cuáles son los legados de esta era de la revolución para nosotros en el presente? Pues bueno, son múltiples y son fundamentales para comenzar cualquier discusión sobre la modernidad, sobre aquello que denominamos la modernidad, que es tan difícil de definir, pero que al mismo tiempo es tan ubicuo en nuestro lenguaje y en nuestra forma de ver el mundo y entendernos a nosotros mismos como sujetos modernos, ¿no? Desde luego, las bases del vocabulario político moderno se pusieron en este periodo. Conceptos como el de libertad, igualdad, nación, fueron totalmente reconceptualizados para tener estos matices modernos que tienen actualmente. Otros, como los de representación, constitución, etcétera, también en gran parte son fruto de este periodo. La propia concepción de la izquierda y la derecha como ideologías políticas. La gran mayoría de los ismos que marcaron el siglo XIX, el siglo XX y nuestro presente, liberalismo, republicanismo, socialismo, conservadurismo, encuentran también su origen en este periodo. Y también, por ejemplo, gran parte de la simbología, de los mitos que pueblan pues la memoria colectiva y los mitos de origen de las naciones euroamericanas también tienen su punto de arranque en este periodo. Y desde luego este fue el momento de creación
de la mayor parte de las organizaciones políticas, sociales y económicas que se mantienen como la base de los estados-nación actuales, ya sean repúblicas presidencialistas, monarquías parlamentarias o cualquier otra forma intermedia. Muchas de las fronteras que quedaron marcadas en ese momento en Europa y en América van a ser las que se mantendrán durante el siglo XIX y XX y que podemos aún identificar a día de hoy. Para ir terminando, sin embargo, creo que también es conveniente tener en cuenta que si se pone el énfasis en este relato de progreso o de modernidad, podemos emplear una narrativa que trace una especie de transición inequívoca entre unas monarquías e imperios premodernos o de antiguo régimen a unas naciones y estados liberales y modernos. Y esta perspectiva, en realidad, lo que puede también traer consigo es un aspecto negativo que tiene que ver con ocultar los propios límites de la Ilustración o del liberalismo y también omitir una historia que es muy compleja, que incluye formas premodernas de representación política, ideales heredados o reinventados que provienen, por ejemplo, del mundo clásico, una voluntad que va a estar también presente en la modernidad, que es la de intentar regresar a algún tipo de pasado mitificado, a una edad de oro que se ha perdido y que es necesario recuperar, ya fuera a través de un pasado idealizado que considerara las libertades medievales como algo perdido que debe recuperarse, o como la creencia contrarrevolucionaria en la existencia de un paraíso prerevolucionario en el que aparentemente reinaba el orden social, la concordia, la paz espiritual y que fue perdida precisamente por la llegada de la modernidad, por la llegada del liberalismo, por la llegada del individualismo, del capitalismo. Es decir, la modernidad revolucionaria fue cuanto menos ambigua. Como he dicho antes, por ejemplo, la esclavitud no solo sobrevivió a las revoluciones que habían sido hechas, entre otras cosas, en nombre de la libertad, sino que se expandió en el seno de unas sociedades esclavistas insertas ahora en un mercado mundial que fue otro de los legados desde el punto de vista económico de la era de la revolución. Y desde luego, además, se crearon nuevos criterios de exclusión social y política, criterios más basados en aspectos étnico-raciales y de género, que se asentaron en unos estados que además, cada vez de una manera más violenta e incluso represiva, buscaban crear sociedades nacionales homogéneas que no se sentían cómodas con la existencia de minorías, ya fueran minorías religiosas, minorías étnicas, etc. En cualquier caso, y con esto termino, lo cierto es que no podemos negar que para la mayoría de los contemporáneos que vivieron estos años, percibieron como auténticas transformaciones revolucionarias los profundos cambios que vivieron a lo largo de sus vidas y que también quedaron asombrados ante la aceleración, la rapidez con la que estos cambios tuvieron lugar en unos tiempos, en un periodo en el que de una manera muy notable ideas y noticias, pero también hombres y mujeres atravesaron continentes y mares para crear un mundo nuevo, desde luego, diferente, o incluso para intentar que el anterior desapareciera. Y creo que con esto voy a terminar. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya resultado interesante y espero poder responder ahora si tienen algunas preguntas o dudas o algún debate que seguramente pueda extender la conversación más allá de este monólogo que he protagonizado yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Simal por tan interesante y sugerente exposición que demarca los planteamientos generales de un libro, pero que también los introduce en múltiples líneas historiográficas y en múltiples debates historiográficos que entiendo que en general, desde nuestros estudiantes hasta los colegas que están asistiendo, siempre es sumamente enriquecedor y sumamente habilitador a nuevas perspectivas, a nuevos puntos de enunciación acerca de cómo seguir pensando la historia de ese tránsito entre el siglo XVIII y XIX, ese cambio revolucionario entre una idea de una primera y segunda modernidad o una incluso en un concepto, si queremos, más habermasiano, del mundo premoderno al mundo moderno, pero
que habilita a la complejidad de ese contexto, pero también a las repercusiones que incluso desde la propia producción historiográfica esto tiene hoy en día. Yo tengo toda una serie de preguntas, pero me interesaría primero abrir la posibilidad a cualquiera de los asistentes, tanto sea habiliten los micrófonos o vía el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, cuestión que quieran que se matice, aclare. Bueno, Sí, mientras... bueno, Sí. sí, bueno, Buenos días, profesor Campbell. Tiene la palabra, sí. buenos días y buenos días, doctor Simal. Un bien interesante presentación. Me gusta mucho. Y no es que yo tenga un comentario, pero un punto de interés. Usted mencionó que fue muchos grupos contrarrevolucionarios que estaba impactado por estas revoluciones. Y yo quiero ver si usted vio algunos patrones, algunos reacciones que hizo estos grupos después que la revolución terminó, que fue patrones de reacciones de ellos, si hay algunos. ¿Respondemos a estas preguntas una por una? Sí, sí, vamos, de momento, si después surgen como varias, respondemos así, pero hasta que se vayan formulando, vamos una a una, sí, es más interesante también. Muy bien, muchas gracias por su pregunta, por su interés, señor Campbell. Efectivamente, esta es una de las cuestiones que yo creo que sobre la que se están probablemente publicando análisis más interesantes en los últimos años, que es este concepto que mencioné un poco de pasada sobre el realismo popular o la contrarrevolución, más allá, digamos, de los actores que en la narrativa o en el relato liberal habían sido presentados como los malos de la película, los aristócratas, los reyes, la alta jerarquía de la iglesia, los poderosos, en definitiva, y que, sin embargo, fueron realmente apoyados y de una manera que no solo cabe explicar desde un punto de vista de la manipulación por importantes sectores de la población. Y esto fue algo que ocurrió en general a lo largo y ancho de todo el mundo atlántico, tanto en Europa, en Francia, en España, y también en las revoluciones en el espacio americano. Patrones que se repitan están siendo estudiados en estudios comparativos que en realidad nos demuestran que no eran tan diferentes los argumentos que presentaban diferentes grupos sociales, que además tenían una grandísima diversidad étnica y que parecen desafiar también la creencia de que solo las élites tenían este cierto, ¿cómo decirlo?, aspecto cosmopolita, sino que también existió muchas similitudes en las estrategias, en los lenguajes, en los repertorios de acción por parte de, digamos, grupos subalternos que, a diferencia de lo que la visión liberal republicana autocomplaciente querría ver, se manifestaron contra la revolución, se manifestaron contra el republicanismo, contra la modernidad, contra la secularización, y que protagonizaron auténticos movimientos a favor de la permanencia de la monarquía, a favor de auténticas cruzadas religiosas que eran literalmente así presentadas por parte de sus partidarios. Y también otra de las cuestiones que está llamando más la atención últimamente tienen que ver con las lealtades realistas o contrarrevolucionarias de los sectores subalternos, por ejemplo, indígenas, esclavos, descendientes de africanos en América, muchos de los cuales se unieron antes a las filas de la contrarrevolución que a las de los movimientos independentistas republicanos, que son los que normalmente se asociaban con la modernidad, con la libertad, con el progreso. Y en cambio vemos en análisis muy interesantes como, no sé, por ejemplo, Marcela Echeverri ha estudiado muy bien
a las comunidades afroamericanas y amerindias que en Colombia formaron parte de los ejércitos del rey frente a los independentistas republicanos, defendiendo sus intereses a través de una elección racional, no únicamente como el legado de la historiografía liberal nacional había querido interpretar, que era pues, que habían sido manipulados, o bien que no tenían desarrollada una auténtica conciencia política, o que eran ciudadanos no del todo virtuosos porque carecían de los conocimientos que les permitían identificar cuáles eran sus auténticos intereses. No, no, más bien al contrario, eran actores históricos con perfecta conciencia de cuáles eran las decisiones que más les convenían en sus respectivos contextos particulares, y que si luchar con los ejércitos del rey significaba obtener la libertad frente a los líderes republicanos, que solían ser en el mundo atlántico también ellos mismos dueños de esclavos, pues probablemente esa era una opción más lógica y racional, y no verlo como una especie de anomalía que se pusieran, digamos, en contra de las fuerzas antimodernas, ¿no? Y este yo creo que es uno de los aspectos sobre los que, desde mi punto de vista, se está realizando algunas de las más interesantes y excitantes investigaciones historiográficas en los últimos años. Sí, a propósito de esto es muy interesante, el doctor Campbell, estamos intentando ver si el doctor Álvaro París, que ha trabajado justamente el tema de los movimientos realistas, populares en Madrid, Nápoles y en Francia también, esto en la perspectiva comparada, él se centró principalmente en su estudio doctoral en Madrid, pero es justamente esa idea que siempre hemos asentado de que el realismo es por definición contrarrevolucionario y entonces el movimiento popular, si hay una filiación realista en este caso, tiene que ser un movimiento contrarrevolucionario, y entonces esa suerte de casi si dijésemos en una interpretación kantiana ilustrada, una suerte de minoría de edad del pueblo que no sabe leer lo que realmente le conviene, cuando el pueblo estaba viendo cuál era su opresión directa, digámoslo en estos términos. Si queremos hablar de liberación, esclavitud, que era la metáfora que utilizaba el doctor Schmal, pero decía que estamos viendo a ver si puede venir a hablarnos justamente de este tema, pero para el semestre que viene, como para tener una continuidad. A propósito de esto, Juan Luis, me interesaría si puedes, en cierto punto, porque, claro, mencionabas el tema en este ahora mismo de Colombia, o de estos trabajos que han muy bien estudiado como población afrodescendiente, podríamos decir, se vinculó más directamente con los ejércitos realistas. Y también sabemos cómo este movimiento casi de quiebre también se produce en el caso bolivariano, digamos, con esa visita o esos fondos o esa ayuda económica que recibe de Haití, y cómo hay toda una serie de cambios que también articulan distintas vinculaciones o distintos cambios en los propios movimientos revolucionarios, o que ellos mismos se llamaban revolucionarios, ¿no? Es decir, hay ahí toda una serie de trasvases o de miedos también, porque las cartas que fluyen en la monarquía española desde Cuba o desde México hasta Buenos Aires, relativas a los temores con la población que se subleva. Estoy pensando los temores primero a los franceses, y en México lo ha estudiado muy bien Gabriel Torres Puga o incluso Alfredo Dávila. Vinculado esto a otros sectores subalternos, sean esclavos, sean población indígena, como, siempre estaba el problema andino de las revueltas de 1780 o de las sublevaciones de Tupac Amaru, cómo esto genera primero unos miedos, pero que luego con el avance o con el desarrollo, digamos lo mejor, del proceso revolucionario, va generando nuevas posibles vinculaciones, pero al mismo tiempo otras nuevas
desuniones que uno pensaría desde el siglo XX, desde el siglo XXI, que serían uniones naturales o desuniones contra natura. En este punto, si pudieras entonces profundizar más en la lógica esclavitud-libertad y desde tu perspectiva, ¿cuál es el peso que podría haber tenido la revolución haitiana, pero sobre todo en poblaciones esclavistas, Estados Unidos o incluso el Cono Sur? Porque el legado del Cono Sur siempre nos enseñan ese mito de la abolición de la esclavitud, que realmente, como buenos liberales que eran los revolucionarios, no abolieron ninguna esclavitud, decretaron una libertad de vientres, no fueron contra la propiedad de esos criollos, digámoslo así. Entonces, ¿cómo operaría en esa metáfora revolución-esclavitud la revolución haitiana y los miedos a la consecuencia de una pérdida de la esclavitud real, digámoslo, de la económica, de la material, de la racial, en el resto de contextos revolucionarios? Efectivamente, esta es una cuestión muy, muy interesante porque además nos lleva a preguntarnos por uno de los movimientos intelectuales, pero también de movilización social, que desde luego presentan algunas de las más claras ambigüedades, que es el del abolicionismo en el mundo atlántico. Es cierto, como has mencionado, que el legado del miedo a que se volviera a repetir algo similar a la insurrección de los esclavos de Santo Domingo, que fue sin duda un acontecimiento muy violento, que forzó a emigrar a multitud de franceses que se asentaron en todo el Caribe, en el sur de los Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, y que trajeron consigo experiencias y relatos, bueno, sobre terror, sobre historias que acentuaban también el miedo a una guerra racial, además de una guerra social, que desde luego empezaban a jugar con imágenes de la brutalidad de los africanos entendidos como individuos no racionales que quedaban fuera precisamente del proyecto ilustrado que ellos representaban. Este es uno de los elementos que sin duda hay que tener en cuenta. La metáfora de la esclavitud y de la libertad fue utilizada literalmente en todos y cada una de las revoluciones del mundo atlántico, desde la primera de ellas cronológicamente, la de los Estados Unidos de América, en la que es perfectamente conocido que la mayoría de los conocidos como padres fundadores, los que firmaron la Declaración de Independencia, los que redactaron la Constitución Federal, etcétera, ellos mismos eran dueños de esclavos y que además instauraron como legal dentro de la nueva república una sociedad esclavista que no solo fue consentida, sino que se convirtió en la fuente de posibilidad de la libertad republicana para los ciudadanos blancos. Esta metáfora también fue utilizada en el mundo, en Francia, la vemos utilizada en Francia una y otra vez, pero desde diferentes puntos de vista. Los ciudadanos franceses que se alistaban en el ejército revolucionario para luchar por sus libertades acusaban a sus enemigos en el campo de batalla de ser esclavos de déspotas. En el mundo hispanoamericano también es recurrente el empleo de la esclavitud tanto como una metáfora como de una estrategia política concreta o de una estrategia bélica, que en realidad acabó convirtiéndose en una de las vías de acceso a la libertad que en la práctica tuvo más éxito, que es aquella relacionada con el alistamiento de los esclavos en las filas, generalmente de los ejércitos realistas, para obtener la libertad. Esto es algo que ocurrió en Norteamérica
en la Revolución de las 13 Colonias, cuando el ejército británico ofreció la libertad a todos aquellos esclavos que se unieran al ejército del rey de Inglaterra para luchar contra los republicanos independentistas. Lo mismo ocurrió en la Revolución de Haití, en la Revolución de Santo Domingo, cuando los enviados de la República Francesa en 1793 ofrecieron la abolición de la esclavitud. Lo hicieron con el propósito de responder a la oferta que antes había hecho el rey de España desde Dominicana, desde la otra parte oriental de la isla, para precisamente en esa competencia imperial utilizar a los esclavos en rebeldía como miembros del ejército que lucharía contra los franceses. Lo mismo ocurrió en el caso de las revoluciones hispanoamericanas. El cambio estratégico de Bolívar, asociado también a su estancia en Haití y al apoyo que recibió de los haitianos, tanto en términos financieros como armamentísticos, para poder volver a América del Sur e iniciar la segunda fase, digamos, del proceso de independencia, fue en ese momento cuando Bolívar y el resto de grandes potentados esclavistas comenzaron a aceptar la idea de ofrecer la libertad a los africanos como una forma de mejorar o hacer más fuertes sus propios ejércitos, frente a además unos ejércitos realistas en los que llaneros y todo tipo de clases subalternas asociadas generalmente con grupos de esclavos huidos o de grupos indígenas que se habían sumado en gran parte de ese territorio a la causa del rey. En ese sentido, si volvemos a hablar y a mencionar la cuestión de la abolición, es también interesante saber que los primeros auténticos movimientos abolicionistas no fueron protagonizados por políticos liberales, por republicanos convencidos, sino por fundamentalmente movimientos cristianos, evangélicos, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, que consideraban a la esclavitud no solo o principalmente como un pecado, como una inmoralidad desde el punto de vista religioso, y no solo como una brecha de las libertades individuales de unos hombres y mujeres creados aparentemente todos en igualdad de condiciones y poseedores de unos derechos humanos universales, ¿no? Las diferentes estrategias también de abolición de la esclavitud pasaron a lo largo de todo el mundo atlántico por cuestiones, como bien saben ustedes, que tenían más que ver con resolver problemas inmediatos relacionados con el poder que con una serie de ideales. Y es por eso que la mayor parte de las sociedades hispanoamericanas y también en Brasil, hasta cierta manera, tuvieron sistemas de abolición de la esclavitud que pasaban por emancipaciones graduales a través de leyes de vientre libre, etcétera, etcétera. Y esto, de nuevo, nos remite a estas ambigüedades y limitaciones que nos hablan de un mundo mucho más complejo que merece ser estudiado en sus propios términos, desde luego. Muchas gracias. Sí, no sé si la doctora Vega quería comentarnos algo. Sí, buenos días. Estoy escuchando con mucho gusto la conferencia y me parece Muchas gracias. El tema cuando menciona Bolívar, hay una parte de nuestra historia que todavía no está completa en términos de las alianzas que pudo tener Bolívar para liberar a Puerto Rico. Y entonces se habla de que había un personaje, Dre Holstein, que pues termina siendo uno de los conspiradores externos para aliarse para liberar en Puerto Rico, y las proclamas que se circulaban según la lectura general, porque no tenemos todos los detalles de este personaje, termina siendo de una manera satírica la proyección de Bolívar después por el mismo Holstein, y pero años más tarde, ¿verdad? Porque en los años 20, a principios de que se da esa conspiración, que supuestamente venían a liberar a Puerto Rico, y nuestros esclavos siempre, cada vez que había un rumor de conspiración, esperaban la libertad. Y lo que se conoce de ese tiempo precisamente es que a los hacendados les aseguraban que no iba a haber tal cosa para que colaboraran.
Así que para la prosperidad de Puerto Rico, todos estos años de principio del siglo XIX, hablamos de que precisamente el virus de la revolución estaba por llegar y una forma de atajarlo siempre era asegurándole a los hacendados que no iba a haber abolición de la esclavitud. O sea que hubo tanta manipulación que, como usted dice, estas son áreas que todavía nos contribuye en parte la necesidad de seguir investigando. Pero sobre esa figura, ¿tiene algún otro dato que pueda abonar a lo que hablamos de cuán real sería esa participación de Holstein tratando de liberar a Puerto Rico? Debo reconocer que mi conocimiento de la historia particular de Puerto Rico es bastante limitado, no solo por mis propias carencias, sino porque creo que no ha sido objeto de análisis que hayan alcanzado a un gran público. Y eso es una pena porque en España es muy poco conocido. Algunos de los historiadores más brillantes que han tratado el tema o lo han abandonado o han lamentablemente fallecido. Estoy pensando, por ejemplo, en Christopher Smith Novara, que tuvo una importancia fundamental en el desarrollo de los estudios sobre el Puerto Rico decimonónico y la cuestión de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Yo desconocía el personaje que usted ha mencionado y le agradezco la referencia porque me parecerá muy interesante, y debo reconocer que no tengo, digamos, la capacidad para aumentar esa inquietud que mostraba usted. Y es una pena porque creo que es realmente una cuestión realmente importante. Sin duda, el asentamiento o el crecimiento de la sociedad esclavista en Cuba y Puerto Rico en el periodo, digamos, decimonónico de la colonia española hasta finales del siglo, tiene en el mantenimiento de una alianza entre las autoridades coloniales españolas y las clases, la sacarocracia, las clases pudientes locales, una de sus razones. Y es muy interesante estudiarlos desde ese punto de vista. Una de mis compañeras, aquella que mencionó el doctor Lucia al principio, con el que coedité este libro sobre los exilios atlánticos, Romy Sánchez, es especialista precisamente en el exilio de los cubanos y puertorriqueños, sobre todo cubanos, durante el siglo XIX, y ella encuentra una presencia bastante destacada de afrodescendientes entre esa movilización política que llevó al exilio, incluso a muchos de ellos, y no solo a esas élites blancas descendientes de españoles o que habían surgido de las filas de la oligarquía criolla, ¿no? Digámoslo así. Pero sí, desde luego es un aspecto fundamental sobre el que lamentablemente yo reconozco no conocer tanto. Así que también les agradezco a ustedes. Nosotros estamos todavía también indagando porque tenemos solamente una noción general de los datos, porque todo lo que correspondía a Ducodrey en términos de Puerto Rico no llegó a entrar. O sea, tenía personas que lo estaban ayudando, los corresponsales de él, que fueron fusilados en el Castillo del Morro, 2 de ellos, y le confiscaron los barcos de parte del gobierno holandés que tenían entonces ese contacto en Curazao. O sea que Ducodrey termina en Holanda indultado por el rey de Holanda eventualmente, y después de eso que publica un libro satirizando a Bolívar. Pero, o sea que ahí hay una conspiración extraña donde parecería ser de otra naturaleza y no necesariamente para lograr la abolición de la esclavitud, como pensaban algunos, o para liberar a nuestra gente. Y es el tiempo pues, que obviamente las facultades omnímodas y el gobierno de Miguel de la Torre, etcétera, en Puerto Rico hacen más difícil cualquier intento revolucionario. Pero gracias por su aportación. Muchas gracias, doctora Vega, conocedora del tema y sobre todo del área oeste de la isla, donde, bueno, gran parte... Iba a ser la República Boricua, aquí era donde iba a ser. Y que gran parte también de hacendados haitianos o de Dominicana con la cédula de gracia de 1815 también se introdujeron en el área oeste de la isla, bien estudiados por también la profesora Vega.
¿Más cuestiones, comentarios que le quieran formular al doctor Simal? Para mí hay otro tema, Juan Luis, que me parece muy relevante, que es, y que planteas muy bien esa crítica a la idea de que la continuación directa de la Ilustración era la revolución, casi si siguiésemos, insisto, el pensamiento habermasiano del surgimiento de la modernidad como un tránsito casi lineal, ¿no? Y en ese punto me parece que, por suerte, hoy en día existe este consenso historiográfico disputado también, todavía disputado, de que no hay una linealidad ni una consecución directa, por más que sí sabemos también que el tránsito de ideas, los libros pueden y modifican y cambian o transforman las realidades. En ese punto hay dos cuestiones que me parecen interesantes que te pediría si puedes ahondar. Una, en la idea, casi si queremos, difusionista del concepto revolucionario, que en un origen primero se tenía en Francia, digamos, obviamente después surgió con Estados Unidos, pero estoy pensando en libros hasta de 2017 y de autores muy relevantes como es Jonathan Israel, acerca de cómo la revolución estadounidense habría difundido, que es un buen libro, pero que también amerita, me parece a mí, mucha discusión, ¿no? Entonces, si pudieras ahondar un poco más en eso, y en segundo término, estamos hablando constantemente de revolución, pero ¿qué idea de revolución estamos hablando? Porque pienso, claro, en que tenemos muchos autores reaccionarios o contrarrevolucionarios, obviamente desde Chateaubriand, pero desde autores menos conocidos en Francia, como Madame de Genlis, que escribió un diccionario sumamente interesante en el cual todos los conceptos que ella escribía eran un tránsito entre antes y después de la revolución. Entonces, cómo su sociedad política, esa idea que tú hablabas casi de mito de orden previo a la revolución, toda la sociedad política era perfecta casi previa a la revolución, con los incidentes del libertinaje cortesano, pero que ese es otro tema, y posterior a la revolución es el caos y la anarquía. Conceptos que incluso en Latinoamérica se están usando en correspondencias de los años 30 y 40 del siglo XIX entre las familias gubernativas o de la élite, que tienen obviamente familiares en Europa y que ven o analizan la realidad latinoamericana en términos de anarquía. Estoy pensando en la familia Álvarez Thomas, que tiene una correspondencia muy interesante para el caso del Río de la Plata. Pero entonces, por otra parte, tenemos a la gran obra de Tocqueville sobre la revolución, pero hay un cambio en esa idea de previo al momento de la era de las revoluciones, en la que la revolución estaba concebida casi, y estoy pensando en el libro de Linebaugh, el de la hidra de la revolución, ¿no? Esa idea de la revolución como necesariamente dañino, alterador del orden. Y este momento que, obviamente, si leemos el discurso conservador, reaccionario, realista en algunos términos, obviamente va a ser este, pero ¿cuál es, de tu interpretación, qué idea de revolución estaríamos hablando? Esas serían como las dos cuestiones. Son dos preguntas que no son fáciles de responder y desde luego no rápidamente. Respecto a la primera, la que tenía que ver con, si no me equivoco, explorar un poco más la cuestión entre difusionismo, la de ilustración y revolución desde un punto de vista difusionista o desde un punto de vista que claramente remite a una existencia de una jerarquía en el acceso a la revolución, en el acceso a la modernidad a través de la revolución, por decirlo de una forma. Es cierto que está
generando importantes debates historiográficos en el que, desde luego, la obra de Jonathan Israel, no solo su obra más reciente sobre la influencia o impacto de la revolución norteamericana estadounidense en el resto del mundo, sino también su relectura de la Revolución Francesa como consecuencia directa de lo que él mismo contribuyó a identificar como la ilustración radical, ¿no? el Radical Enlightenment, que está siendo en la actualidad bastante contestado por historiadores, gente como David Bell, por ejemplo, que ha escrito críticas muy duras a la obra de Israel precisamente por caer en lo que podríamos llamar los pecados de la causalidad, el difusionismo y el mantenimiento de jerarquías intelectuales basadas en esta relación causal entre ilustración, revolución y modernidad, que además quiere desprenderse de los elementos más incómodos, como por ejemplo en la obra de Israel sobre la Revolución Francesa, en la que queda claro que el jacobinismo más radical, el terror, Robespierre, etcétera, no son más que, digamos, traidores a la promesa inicial de la Revolución Francesa, que no es otra que la materialización de esos ideales de la ilustración radical, ¿no? Y que precisamente encuentra ahí, y esta es otra de las cuestiones que siguen siendo polémicas a día de hoy, el germen de una cierta cara oscura de la ilustración, que se puede reflejar fuera de Europa en relación con el colonialismo, pero dentro de Europa en relación al desarrollo de sociedades o regímenes políticos totalitarios, o que precisamente traicionan a los ideales originales de la Revolución, que eran los puros, aquellos ilustrados que habían sido, en el contexto de la Revolución Francesa, traicionados por estos jacobinos, terroristas, sanguinarios, etc. Esto también nos retrotrae a opiniones de ilustres filósofos como Hannah Arendt, por ejemplo, cuando distinguía entre una revolución norteamericana y una francesa, presentando a la norteamericana como menos violenta, menos radical, pero también más estable, que produjo, digamos, ciertas ventajas comparativas con respecto al modelo más democrático francés, pero también más intolerante frente al otro, por ejemplo, a los contrarrevolucionarios, a los reaccionarios, que eran presentados prácticamente en términos de negación existencial por parte de los republicanos, que consideraban que este realismo popular o estos campesinos de la Vendée que se movilizaban en contra de la República en nombre de Dios y el rey, era imposible recuperarlos a través de programas educativos que serían aquellos hacia los que una concepción ilustrada del poder guiaría hacia la emancipación general del pueblo, es decir, educar a los ciudadanos para que fueran libres. En cambio, la resistencia contrarrevolucionaria de ciertos sectores, sobre todo rurales, por lo tanto, alejados de los centros de producción del conocimiento de las ciudades, alejados también de una secularización que era parte del proyecto ilustrado. Digamos que estos ciudadanos o estos súbditos imposibles de que fueran convertidos en buenos ciudadanos debían ser poco menos que exterminados, ¿no? Y entonces aquí encontramos también las respuestas que pueden ser, y de hecho han sido y siguen siendo utilizadas por parte de ciertos sectores historiográficos y políticos, de acusar a la Revolución Francesa de prácticas genocidas en la Vendée, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, luego tiene esto todas las ramificaciones asociadas con el nuevo imperialismo y colonialismos que se genera en el siglo XIX, que tiene una de sus coartadas principales en la generalización de las conquistas precisamente occidentales asociadas a la revolución, y que sirven como justificación de una misión civilizadora que deberían llevar los europeos a otros territorios, entendiéndolo ya como un proceso de segundo imperialismo que tiene sobre todo sus ámbitos geográficos, no ya tanto en una América que ya es de facto independiente, aunque siga habiendo una relación de dependencia
posimperial, económica, etcétera, sino sobre todo en territorios africanos y asiáticos, que es hacia donde se dirigen los poderes europeos a lo largo del siglo XIX, en esa época, digamos, de nuevo colonialismo o nuevo imperialismo, como ha sido llamado. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué idea de revolución? Bueno, la revolución es en sí mismo un término de estos que es polisémico por definición. Y en ese sentido, el lenguaje, estar muy atentos al lenguaje es una de las formas para poder adentrarse de una manera más satisfactoria en esta cuestión. Y desde luego, uno de los invitados que habéis tenido en esta serie de conferencias, Elías Palti, seguramente es uno de los expertos principales en esta revolución semántica o en esta transformación lingüística asociada a la representación de un mundo que está en profunda transformación y que necesita ser comprendido a través de nuevas metáforas, de nuevas aproximaciones lingüísticas, de nuevos conceptos o de resemantización de conceptos que ya existían, pero que adquieren nuevos significados. Por ejemplo, la democracia, por ejemplo, la república, por ejemplo, la nación. Estos cambios semánticos van a ser precisamente también campo de batalla, como bien has mencionado tú al referirte a este diccionario contrarrevolucionario, por parte de los que se oponen a la revolución. Y este es un caso muy interesante de diccionarios que tanto desde el punto de vista revolucionario como desde el contrarrevolucionario intentan dotar de significado a los acontecimientos desde un punto de vista lingüístico. Y hay una auténtica guerra de diccionarios en la que hay una pugna por definir los conceptos. Esos conceptos que se convierten en campo de batalla son los auténticamente importantes, ¿no? Los que van a convertirse, según dicen los contrarrevolucionarios, en el inicio del fin, en el principio del fin de un mundo que está desapareciendo y al que se le arrebata también su propio significado y su propia posición, digamos, cosmológica, ¿no? Y esto es interesante verlo desde ese punto de vista porque realmente para muchos de ellos estaba viviendo periodos apocalípticos en los que estaba muriendo un mundo para que naciera otro, y cómo iba a ser ese nuevo mundo era el resultado de unas relaciones de poder que debían ser sin duda determinadas en campos de batalla que iban mucho más allá de lo bélico para adentrarse también en lo conceptual, en lo lingüístico, y eso es uno de esos elementos que son sin duda muy interesantes en la actualidad para comprender el periodo. Muchas gracias, Juan Luis. No sé si tenemos alguna pregunta más, algún comentario, alguna cuestión que les interesaría dialogar o debatir con el doctor Simal. Bueno, ya hemos tenido una interesantísima sesión. Antes de comentarte que el doctor José Ana Sagasti, director del Centro de Investigación Social Aplicada, que iba a dar unas palabras, como te decía antes, iniciales, me escribió que está sin internet y que, bueno, los problemas del mundo pandemia unido con otros problemas varios, pero, bueno, hacen o explican estas cuestiones, se excusaba y te agradecía también. Desde el Departamento de Ciencias Sociales y desde el Centro de Investigación Social Aplicada, Juan Luis, te agradecemos enormemente el haber aceptado. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Compartir con nosotros un poco de tu conocimiento, de los planteamientos de tu libro. Esperamos que puedas estar en Puerto Rico post pandemia Ojalá, para todos. Y poder organizar algún otro tipo de actividad también más de debate acerca de tus investigaciones. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, muchas gracias por profesores, estudiantes. Y les recuerdo que el viernes que viene, de la semana que viene, el viernes 20, tenemos la última conferencia de la doctora Nadia Consiglieri relativa a la iconografía medieval. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos, Juan.